el fin de semana espero empezar ya a corregir los trabajos prácticos que fueron entregando, y les voy a cargar las notas en el AU 24. Bueno, minimizo esto. Yendo más a lo específico y a los tipos de aporte que podemos, de obligaciones que tienen los socios y que se pueden llegar a dar en una sociedad, tenemos dos grandes grupos que ustedes tienen que... Tenemos dos grandes grupos de aportes que se pueden dar. Uno son lo que son las obligaciones de hacer, es decir, que no hay un bien, digamos, material para entregar. Son acciones que pueden hacer los socios, y otros son obligaciones de dar. Dentro de estas obligaciones de dar, tenemos lo que son los bienes, pueden ser bienes registrables y no registrables, y cosas también incluido acá bienes no registrables, pero son dinerarias y no dinerarias, que ahora vamos a ver bien la diferencia. Pero para llevarse bien ustedes en la cabeza, digamos, dos grandes grupos, que es cosas de hacer, digamos, hacer obligaciones de hacer por parte de socios y obligaciones de dar. Dentro de eso, las obligaciones de dar, tenemos bienes, que pueden ser registrables y no registrables, o dinerarios, es decir, efectivo o equivalentes de efectivo para hacer los aportes a la sociedad. Obligaciones de hacer, que tal vez son las que menos se utilizan en la realidad. En general, lo que son las sociedades se hacen obligaciones de dar, por cuestiones tangibles, registrales, que ahora vamos a ver, pero en general se dan lo que son las obligaciones de dar, más que las obligaciones de hacer. Y si se llega a dar, si hay contratos donde a veces se analizan cuestiones de obligaciones de hacer, siempre van acompañadas de obligaciones de dar. Entonces, si llega a haber alguna obligación de hacer, en general viene acompañada de una obligación de dar, no solo obligación de hacer. Esto no significa que no se pueda, sino es como más lo que se da mayormente en la realidad de la actividad económica. Las obligaciones de hacer solo pasibles en las sociedades de personas. Aún en estos tipos societarios no es posible que todos los aportes consistan en obligaciones de hacer, en línea con lo que decía recién. Cuando hablamos que solo es posible de la sociedad de personas, ¿por qué es importante remarcar esto? Porque en las sociedades de personas, como ya lo venimos viendo en el curso, la responsabilidad que tienen los socios ante el capital aportado tiene una responsabilidad ilimitada sobre el patrimonio personal de los socios. Entonces, si se hacen una obligación de hacer en un tipo de estas, digamos, si es posible en las sociedades de personas, como estamos yendo contra el patrimonio personal del individuo, este patrimonio personal actúa como una garantía frente a terceros, esos terceros que tienen relación con la sociedad. Por eso se da en las sociedades de personas, porque el socio garantiza esa obligación de hacer con su patrimonio personal. Cosa que no pasa en lo que son las sociedades donde se limita la responsabilidad, como puede ser una SRL o una sociedad anónima, donde los socios solo responden de forma limitada sobre el capital que ellos quisieron aportar a esa sociedad. Esto es muy importante que lo tengan presente, porque dependiendo del tipo social que estemos hablando, las obligaciones de hacer se van a poder, son posibles o no son posibles. Y la justificación es por la que acabo de decir, es contra cuál es la responsabilidad de los socios en los dos tipos societarios. Las particularidades que se proyectan en cuanto a la percepción de las utilidades y soportación de las pérdidas, el artículo 11. No quiero empezar a profundizar porque es bastante, entonces esto prefiero dejarles el material, que ustedes los vayan al articulado, pero yo les quiero decir de cada concepto que veamos los temas más centrales, porque es un tema largo. Entonces yo les quiero dejar la estructura de temas para que ustedes profundicen después con la lectura que hagan. Hay una necesidad de fijar un valor a las prestaciones de hacer aportadas. Por eso también aquí, es decir, uno hace una obligación de hacer cuando aporta en el contrato de constitución de sociedad una obligación de hacer, debe tener un valor esta prestación. Y aquí también entran las zonas grises, porque las obligaciones de hacer no es algo tangible que se puede llamar tal vez a un perito, hay un valor de mercado, son cuestiones muy, muy delicadas y donde no hay un valor
digamos, que se pueda determinar de forma cierta y objetiva en muchos casos. Por eso también una de las limitaciones a lo que son, lo que decía recién, si sociedades personas o sociedades por acciones. Esta es otra limitación. Si bien hay que determinar un valor, este valor debe ser digamos, ser validado por todos los socios a la hora de firmar el contrato, porque si un socio no está de acuerdo, no va a suscribir ese contrato, entonces ahí se empiezan a surgir, digamos, los conflictos. Ustedes, cualquier duda que tengan de lo que vaya diciendo, por favor no duden en interrumpirme y lo ampliamos. Sé que son muchos temas, es un tema complejo, es un tema muy importante en la materia, digamos, aporte es un tema estructural, así que no duden en consultarme. Obligaciones de dar, que son las otras obligaciones, como decías, obligaciones de dar tanto en efectivo, bienes registrables, no registrables, bienes en sentido amplio, ¿no? Esta forma de aporte es posible en todas las sociedades, en todos los tipos sociales, no importa si se limita la responsabilidad o no se limita. En las SRL y en las sociedades por acciones deben ser de bienes determinados, susceptibles de una ejecución forzada. Esto está estipulado en el artículo 39 de la Ley General de Sociedades. Siempre tratamos, o lo que trato es de ponerles el articulado, para que ustedes a la medida que vayan leyendo la filmina siempre tengan la ley, y si lo ideal es una ley comentada también, para que puedan ir acompañando la lectura con la ley, les va a ser de mucha utilidad, porque ustedes van a ver que todo lo que nosotros decimos acá está contemplado en el articulado de la ley, y tal vez nosotros acá lo ponemos de forma resumida, ustedes pueden leer el artículo y van a entender con más detalle el concepto. Cuando hablamos de bienes determinados susceptibles de ejecución forzada, estamos diciendo en grandes rasgos que son bienes que pueden ser, en principio, embargados por una acción judicial, es decir, un automotor, un inmueble, que son bienes que están en un registro y que cualquier tercero o un ente de contralor puede ir contra esos bienes aportados. ¿Para qué? Para cumplir tal vez con la obligación que la sociedad tiene con un tercero. Es una garantía, es una mayor garantía que tiene ese tercero, porque si no es lo mismo aportar un rodado, digamos, un automotor o un inmueble, que son bienes registrables, que aportar un bien, no sé, un bien que no es registrable, que no lo vamos a ver, pero que tal vez un mueble o, no sé, indumentaria, digamos, son cuestiones que es difícil no hay un registro y no son susceptibles de ejecución forzada por parte de, puede ser una acción judicial. Cuando nos referíamos dentro de obligaciones de dar, cosas son objetos, bueno, materiales susceptibles de tener un valor, esto es un término más general, por eso está determinado el artículo 16 del Código Civil y Comercial de la Nación. Referida a muebles, registrables o no, semimovientes, locomóviles, bueno, así se termina. Fíjense que siempre cuando el Código Civil y Comercial de la Nación es mucho más amplio, porque no solo regula a la Ley General de Sociedades, sino regula todo el ámbito legislativo nacional o provincial. Pero bueno, es la definición de obligaciones de dar. Bienes en sentido estricto, inmateriales, susceptibles de valor, bueno, está estipulado en el articulado. Esta forma de aporte incluye no solo la entrega en propiedad del bien, transferencia de dominio, calidad del acreedor, sino también otras posibilidades de derechos real de uso, usufructo, licencia, locación. Entonces aquí estamos en ese articulado 16, fíjense que es muy general. Si no se especifica, es en propiedad. Porque quiero ir más acá. Estas son cuestiones generales, así aportes, evaluación e integración es más puntual de lo que nos atañe a temas puntuales de qué se puede aportar en forma concreta por parte de los socios en una sociedad para formar ese capital social. Evaluación e integración son la columna vertebral de lo que es aporte, porque uno determina qué es el valor, digamos, el valor es lo que nos va a dar a nosotros esa participación accionaria que tengamos, o participación social, más en sentido amplio, no solo de sociedades anónimas, e integración, que es el momento efectivo donde se realiza esa acción de aportar el bien. Si el aporte es dinerario, su evaluación carece de sentido, claramente, porque esto es como, digamos, dice Sistema General de Evaluación, es el título porque en términos generales, más allá que vamos a ir viendo que tal vez para cada tipo social
o para cada sociedad tiene alguna evaluación específica o algún concepto específico, en términos generales la ley determina ciertas condiciones, y si para un tipo social tal vez se hace silencio sobre una forma de evaluación, se va a aplicar esta, que es la general. Si el aporte es dinerario, su evaluación carece de sentido. Esto, bueno, claramente porque el aporte dinerario ya tiene un valor nominal, entonces el aporte va a ser, el monto aportado va a ser lo que el valor nominal dinerario diga. Entonces no es necesario que tenga una evaluación. En principio, los aportes en especie se evalúan por la forma establecida en el contrato social, esto está en el artículo 51, o alternativamente, conforme a su precio de plaza, es decir, el valor de mercado. Entonces aquí ya vemos dos formas de evaluar: contrato social, en el caso, en el principio general, o un precio de plaza, es decir, un precio de un valor de mercado. Y si no fuese posible esta forma de evaluación, la evaluación pericial, es decir, la tercera forma que el articulado, que la ley permite evaluar los bienes, es de la evaluación pericial. Claramente la evaluación pericial es la más compleja, porque ya estamos hablando que cuando no hubo un acuerdo en el contrato social o cuando no hubo una validación del precio de plaza o de mercado, bueno, hay que ir a una instancia superadora, tal vez neutral o independiente, más objetiva, llamémoslo así, de una evaluación pericial. Pero bueno, en general, cuando se inicia un negocio, las voluntades de las partes se hace a que no se llegue a esta instancia pericial, sino que a veces en el contrato o en el valor de plaza ya se puede convenir cuál es el valor, esa evaluación del bien aportado. En la sociedad de responsabilidad limitada, lo que son las SRL y lo que es en comandita simple, en la sociedad de responsabilidad limitada y en comandita simple, para los aportes de los socios comanditarios, que son los que hacen el aporte en obligaciones de dar, se indicará en el contrato los antecedentes justificativos de evaluación. Es decir, si se dice, bueno, no sé, tal bien vale X monto, debe estar justificado por qué se determina ese monto. Esa justificación puede ser una evaluación por un profesional independiente, alguna factura del producto, de lo que se aporte, algún bien similar, donde se tenga el valor de un bien similar al que nosotros estamos aportando, para decir, bueno, mira, es un bien que tiene características similares a este, que en el mercado tiene X valor. Bueno, entonces también sirve para justificar ese precio. En caso de insolvencia o quiebra de la sociedad, los acreedores pueden impugnar el valor en el plazo de 5 años, la realización del aporte. La impugnación no procederá si la evaluación se realizó judicialmente. Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué tiene que estar justificado el valor del bien? Mira, en estos casos siempre lo que es la justificación de una evaluación se da para darle mayor seguridad jurídica a ese aporte que estamos realizando. Recordemos que en estos dos tipos sociales, que se hace que la ley solicita que se haga la justificación de evaluación, que es la SRL y la sociedad comandita simple, como el aporte de los socios y la responsabilidad de los socios es limitada, es importante que ese aporte que se haga tenga justificativo de una evaluación sólida, porque si no, lo que estamos haciendo es perjudicar a los terceros que van a contratar con la sociedad. Es decir, es una mayor garantía que el tercero que contrate con la sociedad diga, bueno, yo voy a contratar con tal sociedad. Entonces, por ejemplo, con una SRL, una sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, y me aseguro que los bienes que fueron aportados para que esa operatoria de negocio se realice, bueno, tiene una justificación, digamos, neutral y objetiva de esos bienes que se aportaron. Porque imagínate que si no se juntan, digamos, nos juntamos los socios que queramos constituir una sociedad y nosotros pongamos el valor de los bienes sin ningún tipo de justificativo. Eso pierde sustento material, sustento racional a la hora de tener que hacer una evaluación coherente de lo que se está haciendo. Entonces, podría afectar a los terceros que si en un futuro, supongamos que el negocio no le va bien, esos terceros cuando quieran ir a cobrar las acreencias, digamos, que tengan sobre la sociedad, van a ver que, mira, no hay patrimonio, porque los aportes que habían aportado los socios no se daban con ese valor de mercado, esa racionalidad que tienen que tener.
entonces se verían perjudicados y no iban a poder cobrar las deudas que ellos tengan. Por eso tiene que estar justificado la evaluación. Gracias. ¿Se entendió, Emanuel? Sí, sí, sí. Fíjate que Profe. lo que son las sociedades tipo de personales, las que no son de responsabilidad limitada, la ley es mucho más flexible. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Porque ahí, ¿cuál es el criterio? Es decir, bueno, vos, como tenés una sociedad de personas donde vas a responder con todo tu patrimonio personal, vos aportás lo que quieras, decís que, digamos, no importa cuánto vale lo que aportás. ¿Sabes por qué? Porque si vos hiciste algo mal y si estás mintiendo en la evaluación, total, judicialmente después vamos a ir contra tu patrimonio personal. Entonces vos decís lo que quieras, total, la garantía del tercero no es lo que vos aportaste, es todo tu patrimonio, es tu casa personal, es tu auto personal. Si tenés otra sociedad, pueden ir contra otra sociedad, digamos. Por eso, para un poco reforzar la idea que venía diciendo. ¿Ahí se entendió bien, Manuel? Ahora sí, me mucho mejor. Profe, ahí me quedó una duda Sí. con la SRL. ¿No tienen ¿Cómo, obligaciones Ignacio? entonces? Las SRL, ¿no tienen obligaciones de hacer entonces? Pueden tener obligaciones de hacer, digamos. Ok. Las obligaciones de ser se pueden dar en las SRL tal vez como obligaciones accesorias, digamos. No puede decir solamente que sean obligaciones de hacer 100%. Uno puede decir, mira, yo voy a dar obligaciones de dar de bienes dinerarios, y puede tener como una especie de aporte accesorio, alguna obligación de hacer, pero que no van a constituir ese capital social, sino va a estar dado como algo complementario que se pueden llegar a comprometer el socio a hacer. Pero lo que tiene que tener sí es un aporte de dar seguro. Podrían hacerlo de hacer, pero no van a formar ese capital social, sino es algo complementario y accesorio al capital original. ¿Se entendió, Ignacio? Sí, sí, muchas gracias. Bien. En las sociedades por acciones se aplica el artículo 53, que es el que estipula también que hay que hacer un valor de plaza o por evaluación pericial, en línea con lo que veníamos diciendo. El valor de los aportes debe ser expresado de manera provisional, en la que no tienen derecho a votar los aportantes en especie. Esto es puntual de la sociedad anónima. La evaluación de estas sociedades deben ser aprobadas por la autoridad de Contralor. Esto también, en línea un poco con lo que decíamos anteriormente. Acá cuando hablamos de que tiene que ser aprobado por la autoridad de Contralor, la autoridad de Contralor, digamos, no es que hace un control exhaustivo, sino es que cuando uno dice, bueno, aporté tal bien, te debe validar, pero mirando los antecedentes que vos aportes, no es que eso ya te hacen una evaluación para ella, sino miran los documentos que se presentan, y esa es la autorización que realizan. Todo en línea a lo que venía diciendo recién, en asegurarnos y garantizar hacia terceros a la hora de que esa sociedad empiece a operar, y darle una mayor garantía, una mayor seguridad jurídica a las transacciones que realice la sociedad. Pensemos que todo lo que se hace, todo lo que sea tema de control, de justificación de evaluaciones, está pensado para el beneficio al tercero que en un futuro opere con la empresa, como norma general, ¿no? Tipos de bienes a integrar. Estos son los bienes que vamos a ver ahora, son los bienes que en general, estos son la mayoría de bienes que se pueden aportar a una sociedad. Aportes dinerarios, lo que recién comentábamos, inmuebles, muebles, que pueden ser registrables o no registrables, vamos a ver ahí las diferencias. En general se aportan bienes registrables, vinculados más con lo que son los automotores, que es lo que muchas veces se aporta a una sociedad. Créditos, títulos de valores también incluidos, participaciones societarias y fondos de comercio, ¿no? Este es un abanico más que abarca el 99% de aportes que se hacen en una sociedad. En general, lo que más aporta es aportes dinerarios, en el orden que están puestos: aportes dinerarios, inmuebles y a veces rodados. Es lo que más se llega a aportar. Aportes dinerarios. Si nada dice el contrato acerca de cómo se integrará el aporte, se hará en dinero. Eso es como premisa. Es decir, si se dice que el tal socio se compromete a aportar tanta suma de dinero y no se aclara qué es lo que aporta, estamos hablando de dinero. Es decir, que va a tener que hacer un depósito de ese dinero en una cuenta oficial por la suma que él suscribió, es decir, que se obligó
a aportar a la sociedad. El aporte dinerario solo puede ser en propiedad y no en uso y goce. Claramente, digamos, uno no puede decir, no, aporto este dinero para que lo use, pero después devolvérmelo. No, una vez que es el aporte, digamos, un aporte en propiedad quiere decir que es en propiedad de la sociedad. Es decir, deja de estar en la propiedad del socio, en su cuenta personal, y pasa a estar en una cuenta de la persona jurídica que ya nació, es decir, de la sociedad. Ya que en este último caso no sería un aporte societario, sino un mutuo, es decir, que si no sería un préstamo, lo que quiere decir acá, estaría prestando dinero porque después la sociedad te lo tiene que devolver. Y en una sociedad, recuerden que una de las nulidades que se puede dar en los contratos, cuando analizan las nulidades del contrato, es que uno no puede, en el contrato no se puede garantizar que la sociedad te va a devolver el dinero que uno aportó. Porque ese dinero que uno está poniendo a la hora de formar una sociedad es capital que va a riesgo. Entonces la sociedad no puede garantizar ni rendimientos, ni puede garantizar lo que te va a devolver. ¿Por qué? Porque siempre hay un riesgo asociado a esa actividad que se haga. Entonces dice, si el dinero hay que, digamos, si es en uso y goce, es un mutuo, es decir, es un préstamo que le estás haciendo a la sociedad y no es un aporte, ¿no? Porque es importante tener esa diferencia, que es un poco, Hugo lo dijo, en base a una pregunta que le hicieron, creo que fue Joaquín, me parece, si no me equivoco. Si una cosa es un aporte, cuando le preguntaron si se podía, que uno había interpretado si se podía integrar antes de suscribir, no sé, creo que había sido Joaquín, me parece. Ahí no, porque si uno está integrando antes de suscribir, lo que en verdad es un préstamo. Puede estar haciendo un préstamo a la sociedad porque le estás dando plata, que en un futuro, es decir, póngale que si se hace un acuerdo con la sociedad, en un futuro podría ser que en verdad diga, mira, no me la devuelvas, haceme socio y usá esa deuda que tenés, capitalizámela y dame acciones. En ese caso, sería el caso en que sí se estaría dando la integración antes que la suscripción. Pero esa integración que se dio no se dio como un socio, sino se dio como un acreedor de la sociedad, digamos, ¿no? Puede ser una entidad financiera, como un prestamista de la sociedad. Pero bueno, no entremos en detalle, pero bueno, en línea con la pregunta que le había hecho a Hugo. Lo importante es que el dinero se da en propiedad y no en uso y goce. Quede claro eso. El aporte en moneda extranjera es posible, se trata de una obligación dineraria, tranquilamente se puede aportar una divisa a una sociedad. Sin embargo, claro, en el capital social, es decir, el capital debe estar consignado en moneda de curso legal. No se puede poner en el contrato, decir que el capital está formado por $1000. No, hay que usar el tipo de cambio oficial a la fecha de constitución de la sociedad y poner el monto en pesos. Más allá que después ustedes hagan el depósito, se hagan dólares, eso es independiente. Acá estamos hablando de la etapa contractual. Aportes dinerarios en las sociedades anónimas, en las sociedades por acciones simplificadas, en las sociedades de responsabilidad limitada, la suscripción debe ser total en el acto constitutivo. Esto es importante que lo tengan siempre presente. Y la integración debe ser como mínimo un 25% del monto en el momento de la suscripción. Y el resto, la ley te permite integrarlo a los 2 años, es decir, el 75% restante lo puedes aportar 2 años después. Esto es importante a la hora de hacer, téngalo presente para hacer el trabajo práctico, digamos. ¿Por qué? Porque cuando tengas un aporte dinerario, en el momento cero, digamos, ustedes van a tener que aportar el 25% del capital que se comprometieron a aportar, dejando el 75% para posteriores 2 años en adelante. Digamos, como tope 2 años. Y en lo que es la sociedad anónima unipersonal, el total de la integración se verá en el momento cero en el acto constitutivo, es decir, aquí no te da ese margen de 2 años, esto es una exigencia de la ley, es decir, lo que son las sociedades anónimas unipersonales, es decir, donde hay un solo socio, es decir, es una unidad individual que forma esa sociedad, en donde sí o sí la integración se tiene que dar en el momento cero, es decir, en el momento de la suscripción, ya sea dinerario o no dinerario. Es una exigencia mayor, como hay menos cantidad de participantes y todo depende de una persona, es decir, de un único socio, la ley te exige que se integre en el momento cero el 100%. Aportes en dinero en efectivo, la forma de acreditar la integración.
tienen presente que cuando hablamos de integración, es decir, es el momento donde se efectiviza el aporte, se efectiviza materialmente el aporte. Por eso es importante que tengan presente, bueno, en el momento del aporte dinerario, que es el que la mayor cantidad de veces se da, ¿cuáles son esas formas de integración? El artículo 69 determina que dice que la integración en efectivo del capital suscripto, es decir, suscrito en el contrato social, es lo que ustedes hicieron en el trabajo práctico 3, ustedes pusieron cuando hicieron las cláusulas del contrato social, ustedes en una cláusula pusieron, bueno, el capital se forma por tanto monto y se integró de tal manera por cada uno de los nombres de los socios. Eso es el acto de suscripción, donde los socios se están comprometiendo a aportar un capital determinado, por un monto determinado y que va a tener una participación determinada en ese capital social final. Ahí suscribieron. Ahora estamos en la etapa, bueno, una vez que suscribiste, ¿cómo es la integración de ese capital? Y aquí estamos. Entonces, la integración en efectivo del capital suscripto deberá acreditarse en la proporción legal mínima, es decir, ese 25%, o en la superior, determinada en el acto constitutivo. Es decir, mínimo 25%. Si quieren aportar el 100% se puede, pero lo que te permite la ley te dice el mínimo o el superior determinado del acto constitutivo. Acompañando constancia de depósito en el Banco Nación Argentina, fíjense esto que había hablado del Banco Oficial, es decir, que se tiene que abrir una cuenta en el Banco Oficial para poder abrir la sociedad como constancia. Dicho importe no podrá ser menor al 25% de la suscripción, en línea con lo que venía mencionando, salvo en el caso de la sociedad anónima personal, en cuyo caso el capital deberá ser integrado en su totalidad. Esto es igual a lo que ya veníamos mencionando, pero aquí lo tiene en el artículo 69, donde lo dice. Opcionalmente, a la constancia de dicho depósito, la acreditación de la integración se tendrá también por satisfecha mediante la manifestación expresa en la escritura pública de constitución de la sociedad del escribano público autorizante, que ante él los socios constituyentes obligados a la integración de los aportes. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Yo se los resumo, usted igual le va a quedar el texto. Es decir, hay dos formas. O hacen el depósito en una cuenta oficial del Banco Nación, en el caso que sea en el caso de Nación. Si es en provincia, van a hacer el depósito en el Banco de la Provincia. O si no, en escribano público, que esto también se da mucho en la realidad, en la operatoria diaria. Con un escribano público se le da al escribano, digamos, el escribano toma nota de que se hizo la integración, que él vio. Usted sabe que un escribano da fe pública de un acto, digamos, de un acto privado entre partes. Bueno, entonces ese escribano va a constatar en actas que él vio ese dinero, que ese dinero fue aportado por los socios y que él lo tuvo como en su poder. Y mediante un acta él deja constancia de eso, y eso también tiene validez para ir con ese acta, con esa nota, digamos, ese acto público del escribano, ir al organismo de contralor, lo que es la DPPJ, la IGJ, decir, bueno, acá está el aporte de los socios, y ellos así te habilitan para inscribir y hacer regular a la sociedad. Digamos, es un requisito que se requiere para abrir y constituir regularmente a la sociedad. Dice, podrá igualmente constar que dicha entrega se hace al mismo escribano público autorizante, lo que recién decía, se le da al escribano y él realiza el acta dando fe pública de eso que vio. Encargo de él de entregar los fondos a la administración social una vez inscrita la constitución de la sociedad. En general, ¿qué se hace? Una vez que se hace ese acto, bueno, la plata no es que se la hace a escribano y la guarda en un cajón, sino que dejan acta, mira, este dinero está, y los socios empiezan a operar con esa plata para que la sociedad funcione. Es más sencillo hacer eso, es más flexible que tener que ir a un banco, hacer un depósito, ya la plata está en una cuenta bancaria, después tenés que ir para empezar a operar, por ahí tenés que ir a hacer extracciones, entonces un escribano público te da más flexibilidad. Acta notarial por separado, en la cual consten los mismos recaudos consignados en el inciso anterior, en línea con lo que decíamos, cuando la sociedad se constituya por instrumento privado, en los casos autorizados por la ley. Es complementario a lo que recién mencionaba. Aportes en especie son posibles en todos los tipos societarios. En las SRLs y en las sociedades por acciones, solo bienes susceptibles de ejecución forzada, lo que hoy mencionaba al principio. No podrán aportarse bienes sobre los cuales no se podrá trabar un embargo.
de lo que dije al principio. Se puede traer embargo sobre un bien registrable, es decir, sobre un automotor, sobre un inmueble, hay un registro de, que no lo menciona, un registro de animales, también los caballos de carrera se inscriben, bueno, hay un registro sobre eso, un registro sobre, bueno, aviones, yates o embarcaciones. Sobre esos bienes sí se puede hacer un embargo, son registrables. Condiciones de integración de acuerdo a la naturaleza de los bienes, es decir, depende esa naturaleza, qué tipo de bien va a ser, cuáles son las condiciones de integración, que ahora más adelante las vamos a empezar a detallar un poco. Pero fíjense que ya pasamos lo que es aporte dinerario hasta recién. Ya aquí ya empezamos aportes en especie. Empezamos en la otra, esa gran separación que vimos al principio, que vimos obligaciones de dar, de hacer, y luego obligaciones de dar. Y dentro de obligaciones de dar teníamos lo que es dinerarias y no dinerarias. Ahora estamos ya en lo que sería lo no dinerario, es decir, aportes en especies, en algo material. Siempre es importante, en base a la pregunta que me había hecho Imanol, fíjense que cómo siempre hace la distinción, la ley siempre hace la distinción, lo que son las sociedades de responsabilidad limitada o las sociedades por acciones, es decir, donde los socios limitan su responsabilidad al capital aportado, de las sociedades que son las sociedades de personas, es decir, las sociedades que tienen partes de interés, que responden los socios por todo su patrimonio. Es como que siempre va haciendo esa separación. Y es justificándolo en base a lo que les mencionaba de cómo responden los socios ante las obligaciones de la sociedad. Si responden de manera limitada al capital aportado o si responden de una forma, una forma ilimitada, es decir, que responden con todo su patrimonio personal, que es lo que en general el empresario no quiere. El empresario en general quiere limitar su responsabilidad. Por eso tuvieron mucho más éxito lo que son las obligaciones, las sociedades, perdón, donde se limita la responsabilidad, que las sociedades que no limitan la responsabilidad. Digamos, las sociedades que más se utilizan son las sociedades anónimas y las sociedades, las SRL. El resto de las sociedades no hay muchas altas, no se utiliza, digamos, en la actividad empresaria o en el comercio. Bueno, bienes muebles, es decir, es uno de los tipos de aporte en especie, es uno de los más utilizados también, tal vez una oficina, un local, digamos, no piensen en grandes depende el tipo social. Esto puede ser un local o una oficina para desarrollar un emprendimiento. Se rige por el artículo 1893 del Código, como dato ténganlo, después vayan a verlo. Por ello dice la transferencia será oponible a terceros desde que el registro tomó razón del título. Esto es importante, ¿se acuerdan que cuando hablamos, tienen presente el concepto de oponibilidad a terceros? Creo que no sé si siempre ya lo habíamos dado desde la primera clase, empezamos a hablar, fíjense cómo ya se empieza a repetir, oponible a terceros. Situación que debe inscribirse, atento a hacer una transmisión de derecho real sobre el inmueble. Aquí estamos hablando en la etapa donde la persona, digamos, el socio, debe sacar de su patrimonio personal ese inmueble y darlo, digamos, y ponerlo a nombre de esa sociedad, donde hay un traspaso, donde él entrega un bien real, entrega un inmueble a la sociedad y él recibe, simbólicamente, es una tenencia accionaria, es decir, un papelito donde dice que él tiene X porcentaje de acciones por un valor determinado. No tiene más el inmueble, pero tiene un derecho real sobre una sociedad, es decir, sobre una persona jurídica. Estamos en esa etapa. Lo importante es que esto debe registrarse formalmente en el registro correspondiente, es decir, en el registro donde ese inmueble está inscrito, se debe hacer una inscripción preventiva a nombre de la sociedad en formación. Y entonces, en el momento que se hace la inscripción preventiva del bien y se toma el registro, toma razón de la existencia de ese inmueble, ahí es donde se hizo donde se le reconoce la transferencia y es oponible a tercero, del momento de la registración. Hasta que no esté esta etapa, digamos, el inmueble ese sigue estando, digamos, sigue siendo imperfecta el aporte de ese inmueble y sigue estando en nombre de la persona. Hasta que no se haga la registración en el registro donde el inmueble, en el registro, digamos, se haga que tal inmueble está en nombre de tal sociedad, hasta no tener ese comprobante de registro, el inmueble sigue estando a nombre del socio.
Y hay un instrumento de la inscripción preventiva, que también, cuando la sociedad está en formación, si bien no está todavía la inscripción definitiva en el registro, hay una figura que es la inscripción preventiva, donde dice, bueno, mira, hay una sociedad en formación, y la persona se le reconoce ese inmueble, y dice que es el aporte que va a tener tal sociedad. Profe, una consulta. En Sí. caso de que, suponete, no sé, una bici que no está registrada en un registro como un auto, ¿se hace a través de un escribano? Sí, digamos, el escribano va a intervenir siempre a la hora de de intervenir en hacer una escritura. En el caso de lo que me está diciendo, por ejemplo, una bicicleta, que es un bien no registrable, o puede ser que es lo mismo que una ropa, que ahora lo vamos a ver igual, ahora vamos a ver los bienes no registrables. Ahí debe haber un acuerdo, si uno quiere aportar una bicicleta, por ejemplo, tiene que haber un reconocimiento de un valor de ese bien, y debe estar convenido por las partes y tener una evaluación de respaldo, porque fíjate que si no es como muy, muy débil el aporte de ese tipo de bienes. Pero ahora vamos a llegar, cuando lleguemos a la parte de muebles, hay registrables y no registrables, y ahí si querés, Imanol, amplío este tema para seguir un poco, así cierro inmuebles, ¿te parece? Dale, no hay problema. Bienes muebles registrables. Como decía previamente, están automotores, buques, aeronaves, equinos de pura sangre. Estos son unos ejemplos que en la mayoría de los casos se dan. No hay tanto, la verdad que equino de pura sangre nunca vi. Pero bueno, en la actividad donde se haga, en esta actividad se hace, digamos, ¿no? Yo no vi ejemplos, pero hay los equinos, digamos, pura sangre tienen un valor muy importante en el mercado, y hay una actividad comercial muy, muy grande alrededor de este rubro, entonces hay un registro de equinos de pura sangre. Y se hacen, digamos, las inscripciones en el registro respectivo. Entonces, desde ese momento se hacen registrables estos bienes. Bienes muebles registrables, el artículo 70 dice que en caso que los aportes del bien registrable debe acreditarse la inscripción preventiva a nombre de la sociedad de información, es lo que mencionaba, está estipulado en el artículo 38, después también vayan a ese artículo. Aquí es cuando en el registro queda sentado que tal bien es de tal persona, que es uno de los socios, y ese socio está diciendo que ese bien debe pasar a nombre de una persona jurídica nueva, que es la sociedad. Y 2, dice, la titularidad del bien en cabeza del aportante previa a la inscripción requerida por el inciso A, adjuntándose al efecto certificado de dominio, es decir, donde decir, mira, este certificado de dominio, es decir, este bien es mío y lo quiero aportar, salvo que el instrumento de constitución de la sociedad resulten relacionadas, bueno, dicha titularidad, y que se encuentre inhibido. Es decir, este es un caso excepcional, es decir, si esa persona está inhibida y ese bien no dispone libremente del bien. Pero lo que acá es importante es que el socio debe certificar que ese bien está a nombre, es de su propiedad, porque si no determina eso, no lo va a poder hacer efectivamente el aporte a la sociedad. Aquí ya estamos hablando de la integración del inmueble, ¿no? Es importante que ya no esté, es cuando el socio debe, en el registro donde se encuentra ese inmueble, o ese bien mueble registrado, los bienes muebles registrables están inscritos, donde tiene que hacer el traspaso, donde sale del patrimonio personal, donde hace una inscripción preventiva a nombre de la sociedad, y donde dice, mira, este bien es mío, aquí están en el registro se certifica que ese bien está a nombre de tal persona, y se hace el pase a la sociedad que está naciendo, a esa persona jurídica. La evaluación fiscal, en su caso justificativa del valor asignado, también tiene que estar, mediante tasación pactada por perito matriculado. Es importante que sea un perito habilitado, generalmente puede ser un martillero público, para el caso de lo que son los bienes inmuebles registrados. La facultad legal de informar sobre el valor venal o el valor de mercado, lo que quiere decir eso, el precio de mercado de los bienes, en cuanto puede ser objeto de acto jurídico.
seguimos esta línea importante acá, está hablando de la evaluación, fíjense que siempre está hablando de lo mismo, es decir, bueno, que el bien mueble a registrar esa aporta tiene un valor de mercado que se aporte con una justificación del valor que fue determinado en el contrato social. Y el perito, en caso que haya el perito que practique la tasación, debe ser independiente, claramente, para que tenga una validez ese valor que se determinó. Automotores es en el caso del aporte de un rodado, la inscripción, que es un poco la lógica de la misma en inmueble. Fíjense que hablamos de la inscripción preventiva del dominio del automotor a favor de la sociedad, lo que viene diciendo, es decir, que ese automotor salió del patrimonio. Primero, reconocer que ese automotor pertenece a tal persona, que es el socio. Y ese traspaso del patrimonio personal a la sociedad. La lógica es la misma. En estos casos debería anotarse en la hoja de registro. Esto la verdad es bastante administrativo, lo dejo para que lo lean ustedes, así podemos avanzar sobre los otros aportes, pero lo importante que lo tienen aquí detallado es la formalidad de cómo se tienen que hacer este registro. Seguimos hablando de inscripción preventiva, al igual que en el caso de los inmuebles. Bienes muebles no registrables, lo que ocultaba Imanol un poco, es salimos de lo que son los bienes registrables, hablamos de inmuebles, hablamos de automotor, y ahora nos vamos a lo que son los bienes muebles no registrables. Si se tratase de cosas muebles no registrables o de títulos al portador, para la transmisión del dominio o propiedad debe realizarse la tradición. Cuando hablamos de la tradición, quiere decir es la efectiva entrega del bien a la sociedad. En caso de aportes de bienes muebles, debe acreditarse la existencia del bien y la evaluación asignada. Dice, bueno, que la existencia se justificará con inventario presumido de los bienes, es decir, que debe haber, que estar suscrito por todos los constituyentes y un contador público con su firma legalizada por la entidad de superintendencia de su matrícula, es decir, por el consejo profesional que los regula, debe haber un inventario de los bienes que se aportan, con la firma de un profesional independiente, es un contador público, que debe dar fe de la evaluación del inventario que se realiza. Las firmas de los socios serán certificadas notarialmente. En el inventario debe constar con máxima precisión, de acuerdo con las circunstancias, la ubicación de cada uno de los bienes, es decir, dónde están esos bienes. Fíjense, el grado de detalle que piden sobre los bienes no registrables es mucho mayor que los grados registrables, porque cuando hablamos de bienes registrables, están en un registro público, que puede ser el registro automotor o en el registro de la propiedad, donde están todas las características del bien, entonces está todo centralizado en ese organismo. En este caso, como son bienes no registrables, no hay un conocimiento de dónde están y de qué es esos bienes que se aportan, entonces por eso se menciona un inventario, la ubicación, si son nuevos, usados, el estado en que se encuentran. Porque dependiendo de eso va a tener una evaluación, y esa evaluación la va a realizar el contador público matriculado que lo realiza. La evaluación, en caso de sociedades por acciones, se justificará la evaluación asignando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 53, que es o el valor de plaza o por pericial. Y si se efectuara la evaluación pericial, que es el segundo caso, si no es valor de mercado, se hace la evaluación pericial, los peritos intervinientes deberán ser matriculados con título universitario habilitante en la especialidad que corresponda a los bienes de que se trate. Y su firma debe ser legalizada por la autoridad de superintendencia de su matrícula, es decir, por el consejo profesional, sea en provincia o en ciudad autónoma. Será admisible la justificación de la evaluación mediante informe de un banco oficial. Es decir, si son bienes registrables, fíjense que la exigencia es mucho mayor. Y en el caso puntual de lo que son las sociedades por acciones, tiene que estar la justificación del valor en base al artículo 53, debe estar también suma también anterior, digamos, tiene que tener el inventario con todas las características de los bienes aportables no registrables. Por ejemplo, si enseñan la bicicleta, bueno, tiene que ser las características de esa bicicleta, si es nueva, usada, la ubicación, que un contador independiente haga una evaluación sobre ese bien que será aportado a la sociedad.
En general, los aportes que se hacen a una sociedad, los bienes no registrables son más delicados por esto, porque a veces es difícil determinar el real valor que se está aportando. Pero bueno, ahí va a depender un poco de la voluntad de las partes, es decir, el consentimiento que haya por parte de los socios y por esos peritos independientes que le van a poner un valor a esos bienes. Para los restantes tipos de sociedades deben observarse los párrafos primero y segundo del artículo 51, que habla de tipo de aportes en especies, según corresponda. Se aplicará lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero, que son, el artículo 51 habla de las características de los aportes en especie que se realizan. Créditos. También, hasta ahora dijimos entonces, se puede hacer aportes dinerarios, no dinerarios, y dentro de los dinerarios están los créditos, que incluye, bueno, títulos, valores. Cuando hablamos de créditos son derechos que tienen los socios, digamos, que tiene una persona, es un derecho a cobrar una suma X de efectivo. Entonces dice, bueno, yo tengo este crédito que en X plazo lo voy a cobrar. Entonces digo, bueno, yo eso lo aporto a la sociedad, entonces le estoy dando un crédito, y ese crédito luego se tiene que encargar de cobrarlo la sociedad al que yo estoy transmitiendo ese crédito. Es como que ustedes tengan un cheque diferido, que lo van a cobrar dentro de un año, bueno, ustedes pueden aportar ese cheque o ese documento a la sociedad y decir, bueno, deja de ser de la propiedad individual, particular del socio, y pasa a estar a nombre de la sociedad. Bueno, genéricamente está estipulado en el artículo 41 de la Ley General de Sociedades, para que lo vayan a repasar. Títulos, valores, está estipulado en el artículo 42. Los títulos, valores cotizables en bolsa podrán ser aportados hasta por su valor de cotización. Esto es importante. Si no fueran cotizables o siéndolo no se hubiesen cotizado habitualmente en un periodo de 3 meses anterior al aporte, se valorarán según los procedimientos del artículo 51, que es a valor de plaza. Pero lo importante acá es el concepto de crédito, que una vez que el crédito se puede aportar a una sociedad, es un crédito, es un bien que la sociedad puede tener, cumpliendo también los traspasos legales que pasen de la mano del socio a la sociedad. Títulos, valores de integración, dice desde que se cumplen los requisitos establecidos en la ley de circulación, lo que no impide la transmisión de acuerdo con las normas de derecho común, es decir, hay una asociación universal, es cuando decir, bueno, tal títulos, valores pasan a nombre de la sociedad, pero esto es en sentido amplio, también es como un crédito, títulos, valores. Letras de cambio, pagaré, si uno tiene también un pagaré, lo puede aportar, estamos dentro siempre de la órbita de lo que es un crédito. Si se aportan títulos, valores, deben individualizarse con precisión en el instrumento de constitución, es decir, se debe estar estipulado en el contrato que se aporta un título de crédito por tal valor a la sociedad y constar en el mismo que son transmitidos a la sociedad y que ésta toma posesión de ellos. Eso es importante, siempre debe quedar claro en el contrato qué es lo que se está aportando y cuál es el valor de eso que se está aportando. Esto lo digo porque es importante a la hora que ustedes resuelvan el práctico, cuando hagan la cláusula de integración, bueno, a los que les toque, dependiendo del grupo, a los que les toque un crédito, van a tener que decir, bueno, si es les toca un título valor, un crédito, bueno, debe estar estipulado en el contrato cómo se hace ese aporte, cómo debe estar constituido en ese contrato social. Si se trata de títulos valores privados emitidos en serie, deben además acompañarse certificación de su emisor o del contador público. Esto es un caso específico. Yo no lo voy a... En el práctico, digamos, aunque esté digamos, individualizado el crédito y por el valor, ya es suficiente. Evaluación de los títulos aportados se justificará. Dice, en el caso de tratarse de títulos valores que cotizan en bolsa, con el precio de cierre usante del día anterior, esto es el más sencillo, pues es un valor de mercado, es entrar digamos, a lo que es la CNB, digamos, que es la que regula esto, y sacar las cotizaciones, el cual debe indicarse en el instrumento de constitución de la sociedad con referencia precisa a la fuente a la cual se extrajo el precio de cotización. Y si se tratase de valores que no cotizan,
que en general, la mayoría de las veces, se va a aplicar lo que estipula el artículo 53, que es lo que hablábamos de aporte de plaza o evaluación pericial. En el caso de sociedades por acciones. En los restantes tipos sociales, de sociedades, si no se acompaña a evaluación pericial, debe adjuntarse un informe, un contador público, o bien mencionarse otros antecedentes justificativos de la evaluación que resulten idóneos. Fíjense que si en el caso de que sean sociedades, una sociedad anónima, una sociedad por acciones, debe ser en base al artículo 53, que es valor de mercado o un perito. Si no se tratase de una sociedad por acciones, sino el resto de sociedades, debe ajustarse un informe de un contador público independiente, matriculado, que debe dar fe de cuánto es el valor de ese título valor, de ese crédito, qué valor tiene, y eso es lo que va a estar como respaldo del valor que esté estipulado en el contrato social. En todos los casos deberá exponerse el criterio de evaluación empleado y su justificación técnica y legal, debiendo acompañarse certificación suscrita por un profesional en ciencias económicas. Fíjate, como siempre, en estos casos, como intervenimos nosotros como profesionales en ciencias económicas, estamos en todo este proceso de integración, de suscripción e integración. Es muy importante la figura que tiene el profesional en ciencias económicas. Y ahora viene lo que son los aportes de participaciones societarias. Hasta ahora dijimos que anteriormente era un derecho, es decir, un crédito que tiene la persona, es decir, aportar un crédito a la sociedad que teníamos para cobrar nosotros de forma personal, y decimos, bueno, ese crédito ahora lo cobra la sociedad. En este caso, lo que son las participaciones societarias es un aporte de una partecita que tengamos de una sociedad y la queremos aportar a esta sociedad nueva que estamos constituyendo. Es decir, estamos aportando una parte de la sociedad, el derecho que nosotros tenemos sobre una sociedad a esta sociedad. La transmisión de las acciones nominativas o escriturales y de los derechos reales que las graven deben notificarse por escrito a la sociedad emisora o entidad que lleva el registro e inscribirse en el libro o cuenta pertinente. Surte efecto contra la sociedad y los terceros de suscripción. Es decir, que es importante que la sociedad emisora se notifique de este cambio, es decir, que dejo de ser yo el dueño, digamos, de que tengo esta participación societaria y ahora lo pasa a tener esta nueva sociedad. Esto, digamos, no es más de decir, miren, usted tiene una tenencia accionaria de X sociedad, por ejemplo, tienen acciones de YPF, tienen acciones de una empresa que cotiza en bolsa, que son las más conocidas, y ustedes deciden aportar esas acciones a la sociedad que estén constituida. A eso nos referimos cuando hablamos de una participación societaria. Esto es importante que lo tengan presente porque si a algún grupo le toca el aporte de una participación societaria, van a tener que poner en el contrato constitutivo que aportan tantas cantidades de acciones a tanta cotización que tiene un valor tal. Porque esto es bienes, es dinero, que no es dinero en efectivo, no es dinero líquido, pero sí tiene mucho valor, tiene un valor de mercado, es un derecho sobre un bien real, sobre una participación societaria real, entonces ustedes pueden aportarlo a esta sociedad. En el caso de acciones escriturales, la sociedad emisora o entidad que lleve el registro cursará aviso al titular de la cuenta. Esto ya es más procedimental, lo dejo para que lo lean ustedes. Habla de plazos, no vale la pena que yo lo diga ahora. El artículo 74 dice que si se aportan por una sociedad sus participaciones a otras, deben acompañarse también una certificación del graduado, siempre la intervención tiene que estar porque somos un poco los que damos una especie de validación a lo que se está realizando. Aquí ya estamos cuando hablamos de integración. Y por último, son los fondos de comercio. Ustedes saben lo que son los fondos de comercio. Tal vez un negocio, digamos, no pensemos en algo grande, siempre digo, pensemos en un almacén de barrio donde tiene que por ahí ya tiene una antigüedad, tiene una marca, tiene cierta mercadería, tiene algún personal a cargo. Entonces uno puede decir, aportar ese fondo de comercio a la sociedad que quiera formar. El tema que este fondo de comercio, a la hora de aportarlo, hay que cumplir ciertas exigencias que nos dice la ley, porque también en línea A
que tenga que la evaluación sea la correcta y que esté validada por un profesional independiente, que en general es un profesional de ciencias económicas. Entonces, si tratándose de un aporte de un fondo de comercio, se practicará un inventario, fíjense que es parecido a lo que hablamos hoy de bienes no registrables, un inventario y se realiza una evaluación de este inventario, cumpliéndose con las disposiciones legales, bueno, que rija su transferencia. Lo importante que es un fondo de comercio, debe ir acompañado de un inventario y debe estar específicamente evaluado cada uno de esos rubros del inventario que se realizó. La exigencia del inventario importa una intención legal de evaluar cada uno de los elementos integrantes, en línea con lo que recién decía. Fíjense que también se incluye el valor llave, porque ese fondo de comercio tiene un valor llave, tiene una antigüedad, tiene una clientela. Eso también debe ser evaluado y debe estar integrado en ese valor llave. Además, además de ese inventario, debe acompañarse un balance especial a la fecha del aporte, con el informe de auditoría conteniendo opinión, inventario resumido a igual fecha. Esto complementa al inventario, pero debe haber un balance especial. Ese balance va a tener como respaldo el inventario, porque para hacer un balance vos tenés que tener un inventario real para poder reflejarlo luego en ese balance. Firmado por todos los socios, certificado por un contador público. Fíjense aquí, intervenimos de vuelta, como mencionaba hoy, contador público. Y la firma de los primeros, digamos, los socios, debe estar, dice, la firma de los primeros, que son los socios, debe estar certificada notarialmente por un pleno público, y el profesional legalizado en el organismo de contralor respectivo, es decir, en el consejo profesional, siempre. Digamos. Siempre que se haga un balance especial, o siempre que se haga un certificado para que tenga validez y sea oponible a tercero, debe estar certificado en un consejo profesional para el caso de los contadores, de los profesionales, y en el caso de los socios ante un escribano público. El informe de contador público matriculado, bueno, debe detallar el origen y contenido de cada rubro principal de inventario, criterios de evaluación de empleado, la justificación técnica y legal, es decir, es el trabajo que tiene que hacer el contador a la hora de realizar el inventario. La rentabilidad del fondo de comercio durante el año inmediato anterior al aporte. Estos son todos cálculos que se tienen que hacer en base a la historia de los comercios, del comercio que haya funcionado hasta antes de decidir aportarlo a la sociedad. Indicación de los libros en los que estén inscritos el inventario. Son todas exigencias, digamos, formalidades que tiene que tener ese informe del contador público. Bueno, entonces, y este fue el último aporte no dinerario que se puede realizar en una sociedad. Este es importante, el fondo de comercio, es importante que tengan presente esto, que tengan un inventario de lo que se haga este fondo. No es que en algunos grupos los que les toque fondo de comercio deben detallar siempre los bienes que se aportan, no es un solo renglón decir, bueno, un fondo de comercio de que vale tanto monto, no, debe estar detallado cuáles son esos bienes que incluyen al fondo de comercio con el valor determinado de cada uno de esos bienes individuales. Así que bueno, fue medio maratónico, pero no quería dejar de darlo de la forma más completa posible. Ya son las 10 menos 10, sé que deben estar agotados, pero no quería dejar de mencionar, por lo menos dar todo el material para que ustedes luego lo repasen. Es importante, esta clase es importante, digamos, que la vuelvan a repasar, porque es un tema que siempre, digamos, está presente en los parciales. Los conceptos principales los dimos recién en clase. Lo que para ello pasaba más rápido es para que ustedes, es más un tema más de procedimiento, que lo pueden leer de las filminas y el material bibliográfico que tengan. Así que bueno, yo voy a estar subiendo el trabajo práctico. En verdad ya está cargado, ya lo tienen habilitado, yo recién se los habilité, para que lo puedan empezar a resolver. Así que bueno, no sé si alguno tiene alguna duda o alguna tiene alguna duda que me quieran realizar. Mucha información junta, fue muy maratónica la clase de hoy. Ya no sé si
Matías, o a ver, alguno que lo vea ahí. Fue media Alguno larga, que sí. es media Demasiado. larga, ¿no? No sé. Sí, es un poco bueno. Pasa que la verdad que. Y El eso que problema estamos. del día también. Los viernes Sí, es sí, lo sé, pero tremendo. bueno, el tema que fíjense que estas clases de esta semana es de final y tratamos de dar clases, porque si no, no llegamos a darles todo el material. Y la verdad que nosotros siempre lo que queremos es que